Humano Derecho Radio Estación presenta lo que tú necesitas saber, lo que deseas escuchar y lo que yo quiero que no olvides y tengas claro en Justo al Punto. Información, educación y entretenimiento. Buenas noches. Hoy estamos aquí acompañando con el señor Alcides Hernández. Sin embargo, quería resaltar que gracias a esta producción por permitirnos este espacio, a Humano Derecho Radio Estación, en lo que hacen hoy en día esto posible, la coordinación general, Rodolfo Montes de Oca, producción general, Génesis Zambrano, controles, Luisa Urbina y Héctor Meneses, y producción ejecutiva, Melania Escobar. En la conducción tenemos a Justo Navarro, actualmente no pudo venir, y a Guamiel Mendoza, quien les habla. Bueno, para seguir este hilo de conversación entre varios temas, anteriormente hemos tocado un tema muy importante como la educación, porque anteriormente en el programa tuvimos de invitado a una señora, una restauradora de arte, se llama Elsa González, y ella dio su opinión acerca de restaurar el país como una obra de arte. Pero siempre nos dejó claro el mensaje de educar a estas personas, educar a la juventud, educar este nuevo proceso que se está abriendo. Sin embargo, bueno, tenemos varias cosas que hablar en esta noche con el señor Alcides Fernández. Él es licenciado de Química, actualmente es profesor y una persona a la cual yo admiro mucho y me motiva demasiado. Ok, bueno, bienvenido Alcides. Aquí estamos con este tema tan particular, ¿qué es lo que necesitamos? Educación, okay. ¿Será? Bueno, lo que te quería preguntar, como antes de pasar a todo esta mar de conocimientos que podamos tener en lo largo del programa, y es, ¿qué es para ti la educación? ¿Qué es para ti? Cuéntanos, háblanos, llénanos de sabiduría. Bueno, no es que tampoco sea tan sabio, ¿no? Claro. Pero, fíjate, para mí, y no solamente para mí, yo creo que debe ser para todos. Educar es esa búsqueda constante, okay, de la forma de poder llegar, de poder crear o provocar una motivación en los educandos. Okay. Porque para mí, si no hay motivación, no hay educación. ¿Correcto? Ok, gran aprendizaje. Alguien que no se motiva, no aprende. Esa es la verdad de la práctica. Hay muchas definiciones de lo que es educación, pero se quedan en el papel. La realidad es otra. Y es otra porque, fíjate, hace 30 años yo daba clases. Claro. Sin embargo, los estudiantes no eran los mismos de ahora. ¿Por qué? Cuéntanos. Aquellos estudiantes no tenían la tecnología que tienen hoy. Hace 30 años apenas empezaron a aparecer los startups, los teléfonos. Hoy en día hay una tecnología donde la capacidad de información que tiene el educando es muy grande y puede inclusive superar al maestro o al profesor, en este caso al profesor. Y ese hecho de que ellos tengan esa información nos hace tener que renovarnos nosotros en lo que es el enseñar. Claro, el adaptarnos, cambiar, claro, transformarnos. Porque ya no podemos, antes el muchacho venía y tú le dabas información, pero hoy en día ellos pueden tener hasta más información que tú, pueden saber más que tú, simplemente por tener Google. Claro. Yo te decía, no sé, te comentaba antes que había una alumna de bachillerato que yo le estábamos hablando de Alfa Centauri y yo le digo, ¿cuántos años luz hay de aquí a Alfa Centauri? Dice, y tuve como un lapso mental. En segundo ella me dice, 4 años luz. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo lo sabes tú? ¿A ti te gusta la astronomía? ¿Te gustan los planetas? ¿Te gusta hablar de eso? Dice, no, Google. Lo que sabe o sea, todo. Pero lo que me asombrado fue la velocidad.
O sea, que ella sabe algo que yo no sé. Es la velocidad con que ella puede buscar en Google. En 2 segundos estaba dándome la respuesta. Esa capacidad de información, porque eso es lo que se pretende, sobre todo cuando hablamos del tercer nivel, porque hay 3 niveles. En el tercer nivel, cuando tú te gradúas, por ejemplo, yo me acuerdo, cuando yo me gradué la primera vez de químico industrial, porque yo soy químico industrial y también soy químico puro, pero cuando me gradué la primera vez industrial, fui a una empresa a trabajar, y el señor me dice, el líder que me atendió, me dice, una empresa, Bluten Garment, creo que, ¿usted ha hecho jabón? Yo nunca en mi vida. Pero estoy seguro que si usted me dice qué es lo que se hace, en una semana yo estoy buscando la información y le mejoro el jabón. Porque ese es tu trabajo. Tú cuando sales de una universidad no sabes concretamente algo, o puedes saberlo, puedes no saberlo, pero tú tienes algo que es lo que te da esa profesionalidad, que es la capacidad para buscar información en tu área. Claro. Si tú eres arquitecto, yo no tengo esa capacidad como arquitecto de buscar información, pero como químico debo ser bueno buscando información y entendiendo la información y pudiendo darle forma a esa información. ¿Ves? Claro, transformándonos. Transformando, claro. Claro. Okay. Esa es parte importante en este sistema, ¿no? Bueno, pues vamos ahorita a una pausa y ya volvemos con Alcides. Ok, gracias. Gracias. Síguenos en @humano derecho y descarga la aplicación para tu celular Android totalmente gratis. Hola, te quiero invitar a participar en la tercera y gran jornada por la abrazada de esos venezolanos que se encuentran en situación de calle. Niños imposibilitados a soñar, adultos, mujeres, hombres que están allí hurgando en la basura y que no podemos permitir que esto suceda ni un minuto más. Así que te invito a que te sumes a esta casa Humano Derecho Radio Estación, en conjunto de Redes Ayuda y de este programa que siempre ha buscado la responsabilidad social justo al punto. Así que puedes hacerlo donando medicina, ropa, calzado o comida, porque vamos a abrazarle la dignidad. Vamos a decirle a estos venezolanos que no van a estar solos, porque hay venezolanos que confían en su talento y en el potencial que tiene para alcanzar sus sueños. Esos sueños que pretenden ser condenados por un Estado fallido y forajido. A ese que le decimos todos juntos no van a poder doblegarnos ante la criminalidad y el chantaje que han pretendido durante años. Así que contacta a @JustoNavarroJE, @Redes Ayuda o @humano derecho y conviértete en un embajador de la dignidad. Conviértete en un venezolano que enfrenta la tiranía y que aporta a estos venezolanos que no van a ser olvidados. Porque la mayor muerte para un ser vivo es el abandono. Y eso aquí, en Humano Derecho Radio Estación, no lo vamos a permitir. Vamos, únete, juntos somos más. Con quien nadie se mete y ya nadie le miente. Cada vez es más fuerte y hoy yo quiero gritar. @JustoNavarro, JE, en todas las redes sociales, #periodismo sin maquillaje. Okay. Seguimos con Alcides Fernández hablando sobre estos temas tan casuales de la educación, que es educar, que es aprender, cómo es este proceso, qué pasa en la mente. Yo traigo a esta entrevista un artículo que leí sobre James Soule,
que es un psicólogo, y analizó 4 procesos fundamentales, que es lo que pasa cuando tú aprendes o adquieres conocimientos. El primero es que agarra la corteza del cerebro, específicamente la parte sensorial, y empiezas a captar la información que estás recibiendo. Luego viene un proceso que se basa en unas significaciones de la experiencia y lo empiezas como a ese concepto abstracto a digerirlo, por así decirlo. Luego pasa por el corte prefrontal, que eso ya es como un proceso más intenso, y se crea ese conocimiento a través de la abstracción. Y ahí es esa parte del cerebro que se ocupa de la toma de decisiones. Ahí es donde tú realmente empiezas a debatir. En ese proceso cognitivo que está pasando adentro con las neuronas y todo eso, parte psicológica, científica que se puede analizar. Y luego viene un cuarto proceso, que es llevar en práctica ese conocimiento, esa abstracción, esas cuestiones. Yo creo que incluso a nivel científico, neurológico, se puede decir, este proceso tiende a tener muchas formas, muchas cosas, cómo percibimos la realidad, cómo percibimos esos métodos de enseñanza, de educación. Pero como Alcides muy bien lo dijo anteriormente, es motivar. Esa motivación. Si realmente no tienes motivación, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces, en este bloque vamos a hablar de la motivación en el aula, la motivación que Alcide transmite a sus estudiantes. Cuéntanos. Sí, pero mira, motivar es importante, claro, y es esencial. Pero recuerda que generalmente la educación hoy en día está vista como, y te lo obliga, la misma estructura del liceo, de la universidad, del instituto, te obligan a que tú des un contenido. Y el todo se tabula en función del contenido que tú das. Claro. Pero no se habla de las formas, no se habla de la actitud crítica que tiene que tener el estudiante. Para que el estudiante tenga, a ti te dicen, por ejemplo, es que tú tienes que crear un hombre creativo. Ahora dime una cosa, ¿se puede crear un estudiante creativo cuando tú lo sometes a reglas? O simplemente el hecho de que tú le pases la lista? Okay. ¿Qué pasa si un estudiante te llega tarde, unos minutos, y quiere entrar a clase, y tú por reglamento tienes que decirle no puedes entrar? Perdiste en el primer bloque. Eso es positivo. O sea, le estás motivando. El estudiante está perdiendo la oportunidad de algo que quiere hacer. Pudo haber llegado tarde por algo, bueno, es el reglamento, pues. Igualito las evaluaciones. Las evaluaciones, sobre todo a nivel medio, que es lo más crítico, porque el problema es que tenemos 3 niveles. Tenemos el primario, el medio y tenemos el superior. En la educación, la educación primaria cumple su función, que es que enseñarte a leer y escribir, te enseña los valores, y llegas a secundaria con eso ya realizado. O sea, ellos cumplen su función. La superior, que crea profesionales, y también cumple su función. Pero dime una cosa, ¿la media qué hace? Porque si tú te pones a ver, la media es la extensión de primaria y el adelanto de la superior. ¿Sí o no? Claro. Lo ves en eso. Entonces, sí, cuando tú ves eso, no hay una característica definida en una etapa tan interesante como es de 13 a 16 años, que es cuando más debe tener duda el estudiante, donde afloran todas las dudas. Tú a los 13 años, 14 empiezas a pensar. Yo, por ejemplo, creo en Dios, pero me dijeron, yo creo en Dios porque me dijeron que Dios existía, pero yo empecé a dudar, ¿y existe Dios? Claro. O el que no cree en Dios, ¿será verdad que no existe Dios? ¿Dónde está la duda? O existe Dios. Entonces esa duda es importante, crear esa duda. Después a lo mejor se convence de que sí existe Dios y se convence que no es lo importante, Él por sí solo, pero crear la duda, crear la inquietud es importante. La otra es el respeto. Generalmente el profesor pareciera que quiere extender, por tener más conocimiento, por tener mejor experiencia, quiere extender su comportamiento hacia los alumnos y no se da cuenta que hay algo muy importante, que es la otredad de la educación. O sea, yo soy un otro para ellos y todos ellos son otros para mí. Esto quiere decir, yo puedo ayudar a su proceso siempre y cuando yo mantenga esa otredad. O sea, que ellos sean ellos y que yo sea yo. En el momento que ellos son extensión mía, se convierten en seres que para mí no tienen ninguna utilidad. Son simplemente
Personas que una repiten. fábrica Claro, de crear personas que siguen las pautas y punto. Entonces, ¿dónde está la creatividad? Claro. La creatividad tiene que ser esa. Tiene que haber una discusión. Un Y si hay debate. discusión, tiene que haber un debate. No, pero además una discusión, tiene que haber una contrariedad. Entonces la gente dice, ay, no, pero el aula está en crisis. No, claro que tiene que, si no hay crisis en un Claro. aula, entonces no hay aula. ¿Y cómo surge No hay para resolver? educación. Claro, Claro. va a haber crisis, inclusive entre las parejas. Tiene que haber crisis. Claro. ¿cierto? Si no hay crisis, entonces tú te convertiste en el otro o el otro O el otro se convirtió. Y es lo que a veces sin querer los profesores lo hacen. Para mí un profesor, yo vi por ahí a alguien que hablaba de eso y me pareció, la agarré porque me pareció interesante. Para mí un profesor es un filósofo. O sea, Claro. tiene que filosofar con los estudiantes. ¿Qué es la filosofía? Algo que pregunta, el que te provoca preguntas que no tienen respuesta. Y eso es interesante porque te pone a pensar, te pone a deducir. Y la curiosidad también. Y te despierta la curiosidad. Entonces cuando el muchacho se ve despierto con eso y ve que tiene sentido lo que te dicen, entonces claro, tú te motivas. Eso te crea la motivación. Pero cuando tú le dices no, porque es así, Ahí. no hay motivación. Sí, ok. Bueno, seguimos dentro de un rato con Alcides. Bueno. Ok. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the girl I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why he had to go, I don't know. He wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play, and now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why he had to go, I don't know. He wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play, and now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Lo que tú necesitas saber, lo que deseas escuchar y lo que yo quiero que no olvides y tengas claro en Justo al Punto. Información, educación y entretenimiento. Bueno, seguimos una vez más con Alcides Fernández y ahorita tenemos a Justo que va a compartirnos un poco de sus opiniones también. Ok. Hola, Justo. Gracias, Aguamiel, gracias por el pase. Mira, yo no pude estar hoy en el programa por responsabilidades personales y me disculpo con todos allí.
Pero Alcides Hernández, un gusto que estés hoy en Justo al Punto. A mí me gustaría abordar el tema de lo que está sucediendo hoy en las aulas venezolanas a causa de una crisis económica, política y social, y cómo esto ha afectado a los estudiantes y sobre todo a su rendimiento académico. Y también puntualizar cómo ustedes como educadores, como defensores de la educación, van a enfrentar el mes de enero, un mes que va a ser duro y que representa un escenario álgido para Venezuela. Okay. Bueno, encantado de oírte, de oírte y conocerte, aunque sea por voz. Mira, oye, tocaste un punto bastante importante, porque generalmente se habla de la despolitización de las aulas, y eso para mí me parece que es mentira, porque indudablemente un joven que va al aula es político por ser un ser viviente de una comunidad. Nadie se puede escapar. Para mí no existe la política. Todo nos afecta de una manera directa o indirecta. O sea, yo digo, yo puedo ser no partidista, pero ser apolítico, o sea, en este ambiente es muy difícil, muy difícil. Claro. La situación de la educación está, no te voy a decir que está en crisis, porque ese es el término que usa el gobierno cuando tú le dices que quieres aumento de sueldo. ¿Qué es el gobierno? Te dice, la educación está en crisis, como diciendo, por culpa de los profesores hay crisis en la educación. Pero es que yo creo que la educación tiene que estar en crisis, porque si no hay crisis, no hay conflicto. Si hay conflicto, porque son lo que hablaba antes del otro, si son dos personas diferentes, tiene que haber una discusión y tiene que haber contrariedades, y por lo tanto tiene que haber una crisis. Si no hay crisis, no hay educación. Ahora, yo supongo que tú me hablas de la situación económica, que es la que lo afecta más directa. Así es. Ajá, la parte económica. Indudablemente que afecta. Y por eso tú ves, ninguno de esos, por nada más niños que sean, tú lo ves afectado. Ya por lo menos, si antes, bueno, en una parte afecta negativo y otra parte es positivo, porque a veces antes ellos compraban una resma de papel y botaban el papel. Ahora resulta que agarran un papel y si está marcado por un lado, lo reciclan. O sea, hay un principio de conservación, o sea, de cuidado, de aprovechar más las cosas. Esa es la parte positiva. Pero la otra realidad, que es la difícil, es la situación que estamos viviendo. Ellos están afectados por esa situación. Esta situación es muy delicada. Y es un problema. Alcides, hablaste de conflicto y también hablaste de lo complicado que ahorita se está llevando en el aula de clases, todo este proceso económico. Pero me gustaría saber si hoy las aulas de clases están polarizadas, entendiendo la situación que hoy atraviesa Venezuela, un país que está polarizado entre chavistas, opositores y hasta cómplices. ¿Qué pasa dentro de las aulas de los colegios? ¿Está polarizado? ¿Los niños se tildan de chavistas, opositores? Ay, Dios mío. Bueno, mira, indudablemente que hay una polarización. Lo que pasa es que por la misma dinámica del colegio, en el caso de colegios privados, colegios públicos, la misma dinámica, el profesor lleva, dependiendo del profesor, hay un comportamiento de los estudiantes, y indudablemente no lo expresan directamente, pero se siente que hay una polarización. Inclusive te dicen, ese profesor es chavista, ese no lo es. O sea, es como que si... Una conducta. Sí, pero esa no es la política. Esa no es la política. Que un muchacho sea político es importante, que sea político, pero que sea partidista es otra cosa. ¿Me entiendes? La política es poder entender el proceso por el cual estamos sufriendo, por ejemplo, la economía en el país, por qué está sufriendo. Y eso es una política, por política de un Estado. Y esa política, independientemente que sea roja, verde, amarilla, azul, contribuye o ayuda a un país a desarrollarse o a un país a funcionar mejor. Entonces hay que tener claro... ¿Usted cómo califica lo que está sucediendo hoy en Venezuela? Y me gustaría saber cómo esto afecta la evolución de unos niños que son ciudadanos de un país que hoy está en una crisis álgida y complicada, y que la comunidad internacional lo reconoce. Ok, mira, a veces
fíjate, cuando tú me haces esa pregunta, tú dices cómo afecta. Indudablemente, la crisis en Venezuela es terrible. O sea, cada día la situación es más difícil y lo vemos en todos los hechos. O sea, la gente yéndose, los jóvenes yéndose, las universidades perdiendo todo el esfuerzo humano que hicieron, el gasto que hizo el Estado por esos muchachos, y ellos van a hacerle provecho de otros países y nosotros nos quedamos sin esa calidad de conocimiento. Y cada día las universidades, el nivel medio, la primaria se va quedando cada día sin buenos profesores por la situación económica. Pero fíjate, no debería un profesor, o sea, aún en la crisis, para eso está el profesor, para enseñar a los estudiantes que tienen que discutir esa crisis y plantearse soluciones a esa crisis, o por lo menos que entienda críticamente lo que está pasando, ¿ves? Y no llevarlo simplemente, esto es asá, pertenece al grupo A, al grupo B, simplemente ver la situación. Indudablemente que las crisis traen problemas, pero también las crisis son las causantes de los grandes cambios. Yo soy de los que soy positivo. Yo pienso que esta crisis, como lo pasaron otros países tuvieron crisis peores que nosotros, muy difíciles. Sin embargo, hoy en día superaron esas crisis y aprendieron, porque nosotros también tenemos mucho que aprender, y estas crisis nos enseñan, nos forman. Así es, profesor Fernández, estoy totalmente de acuerdo con usted y con esto que está puntualizando, pero creo que nos está quedando muy poco tiempo para ya irnos al corte y despedirme. Pero a mí me gustaría que antes me diga cuál es la responsabilidad que tienen hoy los hogares venezolanos, los padres, en esta búsqueda de soluciones pacíficas, democráticas, pero sobre todo de coherencia dentro de las aulas de clases también. O sea, porque el rol es importante del profesor, de todo este personal que educa, pero el papá, sí, ¿cómo? O sea, ¿cuál es el mensaje que usted le da a los padres, a los representantes de estos niños? Bueno, fíjate esto. La educación no es una sola parte, es todo, una integridad. Y la educación es de por vida. O sea, pero lo otro es, los padres tienen que ver mucho con el desarrollo de sus hijos. Pero ¿qué hace el padre hoy en día? Generalmente depende. Si el padre es de un colegio público, él se siente, generalmente no interviene mucho. O sea, da como más libertad al profesor, le da más apoyo al profesor. Cuando el padre es de un colegio privado, generalmente se siente un cliente, ¿me entiendes? Del colegio. Okay. Y quiere exigir, a veces quiere imponer. O sea, si tú pones a un niño que es católico a dudar, que dice, ¿y tú has pensado si Dios existe? El papá va a venir y te va a decir, bueno, ¿qué te pasa? ¿Le vas a cambiar la mentalidad a mi hijo? O sea, no lo voy a permitir. Entonces, ahí no puede haber educación. ¿Me entiendes? Claro. Porque no hay esa transformación, ese respeto. Tampoco imponer, pues. Generalmente al padre también en la parte política. Se le hace creer, y mucho de esto pasa, no es que le hace creer, le da a entender al estudiante, le da poca posibilidad, o él le demuestra la poca importancia que tiene el otro por no ser de su grupo. ¿Me entiendes? Y esto hace que el niño no respete, no importa si es chavista, si es redista, si es, qué sé yo, amarillo, si es verde, pero lo importante es qué trabajo está haciendo en el aula. Entonces no se puede generalizar, o sea, no se puede definir a alguien porque tenga una posición política. Por eso. ¿Me entiendes? Porque la responsabilidad es de todos. Somos tan responsables, lo que no estamos con el Estado como los que están con el Estado. Exactamente, bueno. Sí. ¿Despides tú? Justo. Sí, despido yo. Mira, antes de despedir, me gustaría darle las gracias a todo el gremio educador hoy que trabaja en Venezuela, y dos palabras que dijo usted son importantes, señor Fernández, que es responsabilidad y trabajo. Creo que eso es lo que hoy los venezolanos en conjunto tenemos que fortalecer, porque hay unos niños que hoy están imposibilitados a soñar y nosotros tenemos que hacer que ellos vuelvan a soñar. Para mí fue un placer haberte podido hacer estas cortas preguntas. Estás invitado nuevamente al programa, así que vamos en una pausa y ya regresamos aquí en Justo al Punto, por Humano Derecho, Radio Estación. Y en www.humanoderecho.com disfruta de nuestra columna quincenal Justo en HD. Síguenos en
humano derecho y descarga la aplicación para tu celular Android totalmente gratis. Y si te perdiste un programa, visita nuestro canal en YouTube, Humano Derecho Radio. Bueno, en este bloque va a ser muy contundente y seguimos aquí con Alcides, hablándonos sobre el tema de la educación. Quería acotar una frase que leí en internet hace unos días, que era que la educación es la actividad que mayor potencial ofrece de transformar la conciencia del ser humano. A mí me gusta esta palabra de potenciar estas habilidades que puede tener una persona, porque ahí es donde somos seres humanos, somos seres pensantes, conscientes de nuestra realidad. Entonces Alcides nos va a hablar, anteriormente había tocado un tema tras bastidores prácticamente, sobre un proyecto que él hizo hace mucho tiempo, año 90. Quisiera 91, que lo sacaras a la luz, porque me pareció importante que lo toques. Mira, este fue un proyecto apoyado por el IAF, que es una organización de jóvenes del Congreso de Estados Unidos, y estaba también CODESPAS de España. Okay. Por supuesto, a nivel nacional estaba el ministerio. En aquella época había un ministerio llamado el Ministerio de la Familia. Estaba también algunas empresas al final también se sumaron. Y la idea era trabajar en función de la deserción estudiantil. O sea, ver cómo motivamos a esos estudiantes de escasos recursos, en general de los sectores más populares, donde la deserción era altísima. O sea, se hablaba en aquella época de un 65-70% de deserción de los estudiantes de bachillerato antes de llegar al tercer año. O sea, abandonaban los estudios. Había múltiples causas. O sea, una de las causas económicas, otra causa del ambiente donde se desarrollaban, y la otra, la principal, que era la falta de motivación para el estudio. O sea, en otras palabras, de una manera sencilla, no le veían el queso a la tostada, como es. Claro. Entonces, nos propusimos desarrollar varias especializaciones para que en un año ellos pudieran graduarse teniendo sexto grado, primer año, segundo año. Y entonces entre esos cursos estaba química, auxiliar de química industrial, porque en Venezuela no había auxiliares de química industrial, auxiliar de administración de microempresas, había evaluación de obras, había tráfico de creo que se llamaba planificación, o tráfico internacionales y nacionales. Bueno, más o menos por ahí estaban las profesiones que se dan allí. Sí, ¿no? La diserción. Sí, pero incluyó, sí. O sea, ahí ellos no usaban representantes, eran menores de edad, pero se podían presentar y inscribirse sin representante. Inclusive empezamos a tratar a las niñas embarazadas que podían venir y así por el estilo. Y la idea era que ellos escogieran lo que les gustaba, le dábamos una charla y ellos se animaban a estudiar. ¿Ves? Había pasó una anécdota que es interesante con los muchachitos, que de repente habían carreras que llamaban la atención, auxiliar de química industrial, les llamaba la atención, auxiliar de contabilidad y todas estas, y había una carrera, o sea, como un curso que se llamaba mantenimiento de obras, y ese nadie se inscribía, muy pocas personas. Y después nos dimos cuenta, pero ¿qué es lo que pasaba? La palabra mantenimiento. Los niñitos no les gustaba, creían que eran, o sea, la palabra antes no había mantenimiento. Entonces le pusimos, vamos a cambiar el nombre, y le pusimos Ingeniería de la Contratación y Evaluación de Obras. Auxiliar en Ingeniería Cuando pusimos eso, se aborretaron, o sea, se llenaron todos los cupos. La gente venía de todos lados a inscribir. O sea, el niño también quería estudiar algo que le diera
que le diera nombre o que le diera... El nombre influyó, pero los atrajo, los motivó. Y luego allí, por ejemplo, en química, un niño llegaba hoy a la primera clase de química cuando él no había podido pasar química en tercer año y entrar a la primera clase de química y él venía como con miedo. Entonces nosotros le poníamos ahí mismo en el aula unos envases, teníamos todos los reactivos. Si hoy vamos a hacer cera, desinfectante, cloro y lavaplatos. Pero van a agruparse en pequeñas empresas y van a buscar su nombre, van a formar con la secretaria que la lleva en la computadora, hacer la etiqueta, a montar la etiqueta como debe ser, hacer su producto hoy, se lo llevan a casa. Y mañana no tienen clase, mañana van a probar los productos en el bar. Al otro día, no solamente venían emocionados, yo quiero terminar este curso porque voy a pedir un crédito para montar yo mi empresa en mi barrio. Fue un éxito, profesor, todo el mundo le gustó el producto. Todo el mundo le gustó el producto. Y entonces, y al rato te llegaba, mire que yo quiero hacer ese curso también, que sea el cupo para mí. O sea, se motivaron otros niños por decirte algo. Y así con las otras carreras. Claro. ¿Y quiénes la daban? La daban profesionales de tercer nivel, pero estaban preparados para trabajar a ese nivel. O sea, poder considerar la situación que estábamos. Claro, ¿no? Cada estudiante. Bueno, tuvimos el caso de unos niños que lograron terminar ese curso, terminaron bachillerato entusiasmados y hoy en día son gerentes de banco, porque estudiaban contabilidad y administración de empresas. Y les gustó eso, siguieron estudiando bachillerato y luego, ¿cuál es otra sorpresa? Que fuimos a un banco, me acuerdo que en el Banco Mercantil de Plaza Venezuela, y veo al gerente y el muchacho que había estudiado. Es impresionante. Qué conexión. Es impresionante. Claro. O sea, había un estímulo, había una lo importante motivación. que es motivar. Por eso es importante la motivación. No, claro, Sí. hasta gerente del banco. Entonces, ojalá todos los profesores tomaran conciencia de la motivación. Como decía en estos días, un programa, No, tranquilo. en estos días vi un programa que una profesora, no sé dónde lo oí, donde la profesora le dice a alguien, le dice, es que yo tengo 20 años de experiencia, 20 años de experiencia. Y él le contesta la otra persona, le contesta y le dice, no, tú no tienes 20 años de experiencia. Tú tienes un año de experiencia y 19 años repitiendo lo mismo. Imagínate. Si tú agarrabas el cuaderno, siempre las Todo mismas igual. clases, hasta los mismos ejercicios de matemática y todo. Entonces, ese es lo que tenemos que tratar de que se haga. La crisis tiene que existir, es buena, pero también hay que canalizarla, hay que tratarla. El cambio tiene que hacerlo también el profesor. Claro. Darse Desde el cuenta aula. que no estamos en la situación aquella. ¿Ves? Sí. La misma, ¿cómo se llama? Justo hablaba de los padres. Bueno, pero es que los padres no saben cómo educar. Porque, por ejemplo, dice, hoy en día, por la moda, tú le dices a un padre, ¿tú le pegas a su hijo? Yo no. Yo no le pego. Yo lo castigo, pero sin pegarle. Oye, qué bueno. Pero resulta que el castigo también es malo. Porque de repente ella le dice, yo le quito por lo menos los videojuegos. Ay. Yo le quito los videojuegos, pero le dejo, si él no quiere hacer la tarea, no hizo la tarea, no tiene videojuegos por 2 días. Entonces, fíjate tú lo que está en el trasfondo. Le está diciendo que la educación es mala, que es fea, que es obligatoria, que es una necesidad, que tiene que hacerla aunque sea un trago amargo, pero que los videojuegos son buenos. Y eso es mentira. Un videojuego puede ser muy perjudicial para un niño. Fíjate tú la contradicción. Claro. Creemos que estamos educando y al mismo tiempo No estamos. La otra cosa importante de la educación, o sea, es del aprender. El problema de la educación es que tú empiezas también, es una crisis porque tú empiezas a desaprender lo que te enseñaron, empiezas a descubrir que no. Bueno, ¿y qué es esto? Por ejemplo, alguien decía en televisión, no sé dónde leía yo, que decía, un niñito decía, por ejemplo, una cosa que tú te consigas a esa edad, en educación media, por ejemplo, que a ti te enseñaron que el amor era para siempre, hablando del amor, el amor era para siempre, y de pronto alguien te dice, pero es que el amor no es para siempre. Y te das cuenta y dices, el amor no es para siempre. Claro. Entonces empieza a tomar conciencia de todas las cosas y empieza a hacerse preguntas y empieza, pero no hay quien canalice esa. El profesor no le interesa dar la clase, no todos, pero muchas veces sino por la rutina de la institución. Sí. Es más importante los reglamentos de la institución que la libertad para actuar. Claro. Por esto en eso ya había una persona que hablaba de que era
creo que era un filósofo que él se puso como, creo que era como Sócrates, a caminar, que daba la clase caminando, y él quiso hacer eso con los muchachos y empezó a caminar. Lo paró la directora y le dijo, ¿qué te pasa, vale? Calladito así le dijo, no, según él cuenta, dice, ¿qué te pasa? O sea, la clase es en aula, dentro del aula y todos sentados. ¿Te das cuenta? Claro. La reglamentación. Bueno, no tiene más remedio que hacer eso. ¿Ves? Así es. O sea, no es tan fácil, no es tan fácil. No es fácil, a pero veces sí tenemos se que puede. regir. Yo creo que se puede. Se puede si nosotros nos gusta lo que hacemos. Con amor. Con mucho amor. Con sí. mucho amor. Bueno, y lo del amor entre comillas, porque habría que ver qué es el amor. Claro, bueno, aquí está para que nos diga una definición que es el amor, prácticamente. Usted que es licenciado en química. Hablemos un poco más de su área. Sí, ahí, el amor está definido científicamente muy bien. Sí, ¿cuántas hormonas? Bueno, nosotros generamos hormonas. Sí, claro, tú generas hormonas y ahí está el amor incluido, pero hay otra cosa más importante que es la práctica del amor, que es lo interesante porque es la que usa todo el mundo. Claro. Entonces, yo no sé, si tú me dices, ¿qué es amor? Para mí amor es otra edad. ¿Y qué es otra edad? Ser cada quien el otro. Ser cada quien lo que es. O sea, cuando yo la esencia de una persona. Amo a alguien y hago que ese alguien se adapte a mí, a mi ideal de lo que ella debe ser para que esté conmigo, o yo me adapto a ella para que ella, lo ideal de ella para que ella esté feliz, yo dejo de ser yo. Y así entonces es. ya no somos dos, sino somos uno. Son uno, exacto. Bueno, vamos a conocer un poquito más al CIDES. Y uno se aburre estando con uno mismo. Claro, eso es verdad. Persona. O estar solo. Es mejor. Sí. Y vamos con preguntas ping pong. Preguntas ping pong. Un poco más de ti. Bueno, tenemos nuestro espacio dedicado a esto para conocer un poquito más al CIDES. Consta de que yo te voy a lanzar una palabra y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Va. Ok, bueno, amor. Otra edad. Ok, sensualidad. Sensualidad. Sí. Me agarré, te agarré. Sí. Bueno. Dale. Ok, bueno, conciencia. Te raspé. Conciencia. Conciencia. Estar claro. Ok. Naturaleza. No existe. Ok. Música. Uy. Pasión. Pasión, ok. Química. Amor. Amor. Bueno, esto ha sido Preguntas Ping Pong con Alcides. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, señor Alcides Fernández, por asistir a esta entrevista. Queremos dar las gracias a nuestro coordinador general, Rodolfo Montes de Oca, producción general, Génesis Zambrano, controles, Loísa Urbina y Héctor Meneses, producción ejecutiva, Melanio Escobar. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @_humano derecho, a mi cuenta personal, @Guamiel Mendoza y @Justo Navarro JE. Muchísimas gracias, señor Alcides, por acompañarnos esta noche. Espero volverlo a tener en este espacio. Y bueno, sigamos en este proceso de motivar, buscar enseñarnos, buscar un aprendizaje, ¿no? No nos dejemos con eso. ¿Tienes alguna otra opinión para cerrar? Sí. Bueno, tengo algo que decir, que es que ojalá todo esto que está pasando en el país se pueda mejorar, pueda cambiar, podamos avanzar y nos pongamos de acuerdo para resolver los problemas del país, porque está grave la situación. Pronto seremos testigos. Sí, pronto seremos testigos de ese, si Dios quiere, de ese proceso. Bueno, muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom,
let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine unto tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.